Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todos. Hoy vamos a ver cómo funcionan las corrutinas en JavaScript yendo del yield a la sync await. Comencemos hablando de la diferencia entre concurrencia y paralelismo. En el primer caso hablamos de concurrencia cuando hacemos varias tareas en un lapso de tiempo fijo. Por ejemplo, a lo largo de 3 horas podemos lavar el auto, cocinar, bañarnos y cambiar una lamparita. Al final de esas 3 horas habremos resuelto las actividades, aunque sabemos que no se pueden hacer al mismo tiempo. Por el contrario, cuando hablamos de paralelismo, hablamos de actividades que ocurren en forma simultánea. Por ejemplo, podemos escuchar la radio y manejar, o bien tener una conversación mientras cocinamos. A continuación, vamos a hacer una comparativa entre las máquinas virtuales de Java y la de JavaScript. En la primera, Java permite trabajar con múltiples hilos, de manera que cada uno de estos pedidos podría ser resuelto por un thread dentro de la Virtual Machine de Java. Una ventaja de esta arquitectura multithreading es que podemos pensar nuestro código de manera sincrónica, es decir, cuando enviamos un mensaje a un objeto, este nos responde en forma inmediata. Por otra parte, si bien podemos paralelizar los pedidos, tenemos un límite en cuanto a la cantidad de threads que podemos crear versus los pedidos que nos van a llegar. Y lo más importante es qué pasa cuando dos o más hilos tienen que acceder a información que está compartida. Hablamos de bases de datos, pero también de objetos en memoria que pueden estar en la Virtual Machine. Entonces, en ese caso necesitamos trabajar con mecanismos de sincronización para evitar race conditions, condiciones de carrera o deadlocks. Para entender mejor cómo es una condición de carrera, vamos a ver este sencillo ejemplo en el cual dos hilos van a acceder al mismo objeto en memoria, un objeto cliente que tiene una variable saldo y dos métodos, el que paga, que disminuye el saldo, y el que factura, que lo aumenta. Entonces, tenemos un objeto cliente con saldo 200 y nos llega el primer pedido en este thread. Nos piden que paguemos 50, con lo cual la primera línea que se ejecuta es esta, la que disminuye el saldo en 50. Cuando avanzamos, el nuevo saldo, que es una variable local al método pagar, vale 150. En paralelo nos llega un pedido que lo atiende el hilo 2 hacia este mismo objeto, en el cual le pedimos que facture 70. Aquí vemos las dos líneas que están a punto de ejecutarse. En este caso, lo que va a pasar aquí es que el saldo va a pasar a ser 270. Mientras que en el hilo 1, ¿sí?, el saldo va a ser igual al nuevo saldo que originalmente vemos era 150 y lo sigue siendo. Con lo cual lo que pasó fue que la facturación de 70 pesos se acaba de perder. ¿Cómo resolvemos esta condición de carrera? Eso dependerá del lenguaje que estemos utilizando y de las bibliotecas también que nosotros queramos incorporar. En nuestro caso, como trabajamos en Kotlin, utilizamos la anotación synchronize. Esto lo que implica es que cuando un hilo acceda al método pagar de un determinado objeto, estará bloqueando el acceso al mismo, de manera que el hilo 2 va a tener que esperar a que se complete este método pagar para poder evaluar, por ejemplo, el facturar. Por el contrario, la máquina virtual de JavaScript tiene una arquitectura single threading, es decir, tiene un solo hilo principal para ejecutar procesos. De manera que aquí vemos estos 3 pedidos que se van a ejecutar en ese mismo orden, en este único hilo principal. La principal ventaja de esta arquitectura es que es mucho más simple que la multithreading de Java y elimina la necesidad de mecanismos de sincronización para acceder a recursos compartidos. Por otra parte, si tenemos un único hilo principal y hay una operación que tarda mucho, los otros procesos van a demorar en comenzar y a terminar su propia operación, con lo cual se va a degradar la performance en términos de experiencia de usuario. E incluso si por un error de programación alguno de los procesos entra en un loop infinito, eso deja inutilizado a nuestro servidor. Por supuesto, no es bueno que haya un loop infinito, no importa la arquitectura, single o multithreading, pero en el primer caso, el hecho de la ocurrencia de un loop infinito es mucho más grave. Ahora bien, pensemos que cada uno de estos 3 procesos podría subdividirse en varios subprocesos a la vez. E incluso lo que podríamos hacer es pensar que cada uno de estos cortes que vemos aquí son pausas que establecemos mientras tratamos de continuar con el siguiente proceso.
Esto nos dejaría el hilo con la ejecución sucesiva de las tres funciones en forma alternada. Esto da origen a la idea de corrutina o función pausable. Y si te estás preguntando cómo se resuelve el problema de entrar en un loop infinito, bueno, la respuesta es que todavía no tenemos una solución para ese problema. Porque aquí estamos pausando o subdividiendo en 2 este proceso, en 3 este proceso y en 2 este proceso. Con lo cual entra primero a ejecutarse el proceso rojo, luego el azul, luego el verde, una vez más el rojo, el azul, y entramos en un loop infinito, con lo cual la tercera parte del proceso azul nunca se va a llegar a ejecutar, lo que se conoce como starvation. Por eso las operaciones que puedan tardar mucho no van a ejecutarse dentro del hilo principal, dentro de este hilo sincrónico, sino que lo que van a hacer es despacharse hacia un conjunto de hilos, hacia un thread pool de ejecución asincrónica. ¿De qué manera nos vamos a dar cuenta? Bueno, vamos a verlo luego en el código. Por el momento, hagamos la siguiente simulación. Queremos ejecutar estos tres procesos principales. La parte que están en colorcito más fuerte representan partes sincrónicas. El proceso 1, 2 y 3, que forman parte de un proceso principal más grande, son operaciones asincrónicas, vamos a definirlas como asincrónicas porque podrían tardar mucho. Entonces, comenzamos dentro de nuestro hilo sincrónico ejecutando la primera parte del proceso rojo. Luego lo que hacemos es disparar la ejecución asincrónica de este subproceso 1 dentro del thread pool, es decir, no vamos a ocupar el hilo principal de ejecución sincrónica, con lo cual ese hilo ya puede empezar a procesar esta parte sincrónica del proceso azul. Luego, fíjense que nos toca la parte verde, que comenzará a procesar la parte sincrónica y luego dispara la ejecución de la parte asincrónica, con lo cual se encola dentro del thread pool. Es decir, dependerá del tamaño de nuestro thread pool. En el caso en que haya un solo thread para las ejecuciones asincrónicas, este proceso 3 tendrá que esperar. Por lo general, bueno, uno no define un thread pool tan corto. Por lo general tenemos una cantidad de hilos que se puede configurar, pero bueno, es múltiple. Entonces, mientras están ejecutando cada uno de estos procesos, el hilo principal, ¿sí?, el que podemos llamar event loop, que es el hilo sincrónico, ya puede continuar el procesamiento del siguiente proceso sincrónico, que es la segunda parte del proceso azul. ¿Sí? Cuando termina de ejecutar ese proceso, fíjense que el proceso 1 acaba de terminar, el rojo, y se lanza asincrónicamente el proceso 2, que se incorpora a nuestro thread pool. Aquí es donde se ejecuta la última parte del proceso 1 y se termina. Y bueno, lo que tendrá que ocurrir aquí es que el primero de los procesos asincrónicos que termine permitirá la ejecución del proceso azul o verde respectivamente. Ahora sí, vamos a conocer diferentes mecanismos para construir corrutinas y poder pausar un proceso. El primer concepto puede ser un viejo conocido para vos, como es el iterador. Recordemos que como design pattern, el iterator define la manera de recorrer una estructura en forma independiente de cómo se almacena. Son muy comunes los iteradores para colecciones, en particular para recorrer los elementos de una lista por un índice o bien para ordenarlos por algún criterio. En este caso vamos a modelar un iterador para una partida de ajedrez. Estoy en Visual Studio Code. A mi derecha pueden ver la clase de ajedrez iterator, que es una clase vacía por el momento, con un método que vamos a implementar, el método next, que nos va a decir quién es el que mueve a continuación, si blancas o negras. También va a devolver el valor done, que se utiliza para saber si hay más elementos dentro de esa iteración. done va a devolver siempre falso porque es un ejemplo didáctico. Sabemos que la implementación real es bastante más compleja por las reglas que tiene el ajedrez. Y acá a la izquierda tenemos una serie de test que en particular
va a probar que inicialmente moverán las blancas, luego deberían mover las negras y en base a la cantidad de veces que avancemos en la partida, debería mover blancas o negras respectivamente. Vamos a implementar nuestro iterador de la siguiente manera. Vamos a tener un flag que nos va a indicar si mueven las blancas o no. Inicialmente estarán true. Luego devolvemos un JSON cuyo valor dependerá de este flag, ¿no? Si nos dice que mueven las blancas, devolveremos el string blancas. En caso contrario, devolvemos el string negras. Y dijimos que dentro del atributo done de este objeto que devolvemos, siempre vamos a devolver false. El problema que tenemos aquí es que inicialmente ubicamos el flag blancas con true, pero luego nunca lo cambiamos. Con lo cual, fíjense lo que pasa aquí. Voy a construir next value. ¿Sí? Vamos a tratar de ignorar este molesto pop-up. ¿Sí? Para así nos deja escribir. Le vamos a pedir al iterador que nos dé el siguiente valor. Eso lo guardamos dentro de la variable nextValue. Entonces podríamos preguntar, ¿sí?, cuál es el valor que nos da ese nextValue y podríamos esperar que fueran blancas. También podríamos chequear por el valor de done, ¿sí?, que es false, pero por motivos didácticos no me quiero extender respecto a ese chequeo, ¿no? Entonces el segundo test lo que va a hacer, ¿sí?, tratando de separar un poco la parte de arrange y act del assert, fíjense aquí que lo que vamos a hacer es avanzar dos veces el iterador y esperar que nos den las negras, ¿sí? Ahora que lo mando a grabar, se vuelve a ejecutar cada uno de los tests y fíjense cómo se rompe el segundo test porque nos devuelve blancas en lugar de negras. Esto es porque, por supuesto, no estamos cambiando a nuestro flag como deberíamos, ¿no? Entonces acá dos opciones: o bien inicialmente ponemos en false a las blancas y antes de evaluar lo que hacemos es switchear de false a true, y esto va a hacerlo también en forma idéntica a la segunda vez, de true a false. Eso va a arreglar estos dos casos que teníamos acá. O bueno, la otra opción podría ser construir, o sea, dejarlo en true. Esto lo vamos a pasar aquí. Podríamos construir el siguiente valor y guardarlo aquí y hacer un return next value de esta manera, ¿sí? Lo voy a grabar, fíjense que está la pelotita, lo grabo y vuelvo a evaluar los tests aquí y pasan satisfactoriamente. El segundo concepto que vamos a presentar es el de generador, que representan justamente estas funciones pausables o corrutinas que estuvimos viendo anteriormente. En particular, vamos a trabajar las instrucciones en forma sincrónica hasta que aparezca la palabra mágica yield. Yield es la palabra que permite liberar el control y pausar la ejecución de esa función o ese método para luego resumir en la instrucción siguiente cuando volvamos a tener el control de nuestro programa. Bien, estoy aquí en el navegador, en particular en la consola, porque lo que me interesa aquí es definir mi primer generador. Para lo cual hay que agregarle un asterisco a lo que originalmente era una función común, una función sincrónica, ¿sí? Esta es una función que se define como pausable, por lo tanto le vamos a agregar un asterisco. La función se va a llamar frutas y en particular habíamos hablado de una palabrita yield, que es la que permite pausar una función. Pero también, antes de hacer yield, lo que voy a hacer es definir una variable a que va a ser igual a 18. Ahora sí voy a devolver pera, ¿no? O sea, voy a devolver un valor y voy a pausar la ejecución de la función. Luego lo que quiero hacer es definir una variable b y hacer yield de banana. Y por último, lo que vamos a hacer es imprimir por consola la sumatoria de a y b y hacer yield de pera durazno.
¿sí? Acabamos de definir el generador frutas. ¿Qué pasa si yo ahora todas las frutas, ¿sí?, lo ubico dentro de la constante todas las frutas, ¿no? ¿Qué cosa? La evaluación de esta función, ¿no? Lo que originalmente uno diría, bueno, entonces ahí tenés pera, banana y durazno. No, la realidad es que en todas las frutas, fíjense que lo que yo tengo es una función pausable que está en este momento suspendida. ¿Cómo puedo evaluar la primera parte? Bien, de la misma manera que trabajábamos con un iterador, es decir, mediante el mensaje next, ¿sí? Fíjense que aquí lo que pasa es que nos devuelve, de la misma manera que un iterador, un objeto, un JSON que tiene como valor pera y el flag done en false, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que a ese generador todavía le faltan ejecutar código, ¿no? O sea, es una función pausable que se pausó, que devolvió el control y le está avisando a aquel llamador que todavía hay código por ejecutar. ¿Se habrá ejecutado este const a igual a 18? Bueno, la intuición que uno dice es sí, debería haberse ejecutado porque si devolvió pera, sí, y no hubo un error, debería haberse ejecutado, pero bueno, para poder creer necesitamos ver a veces, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar nuevamente todas las frutas next y fíjense que ahora recibimos como valor banana y nuevamente hay un done en false. Si teníamos alguna duda, ahora estamos viendo que en la consola se muestra el valor de A más B, es decir, 42, y tenemos un yield de durazno, es decir, estamos recibiendo como valor durazno y done todavía en false porque es necesario hacer un next más, donde fíjense ahora no estamos recibiendo ningún valor y el flag done está en true. Bien, esta es la forma en que podemos definir una función generadora para construir una corrutina. Y otra variante para poder hacer un yield es construir, en este caso, una función generadora personas que haga un yield asterisco de una serie de personas. Por ejemplo, Juan, María, Pepe, etc. Entonces, cuando nosotros evaluamos aquí personas, y la asociamos dentro de esta referencia que nosotros llamamos amigues, podemos ir pidiendo uno por uno cada uno de estos amigues con este formato que por supuesto tiene como desventaja que no podemos escribir código entre medio de cada uno de estos elementos. Y también te queríamos dejar para que investigues dentro del repositorio la definición de una clase rango que tiene un método generador, en este caso, al cual antes del nombre le anteponemos el asterisco. Para presentar este tercer ejemplo, vamos a modelar un proceso que nos permita ejecutar diferentes tareas. Tenemos para resolver la función principal, la que permite ejecutar una serie de tareas que están definidas como generadores de void, es decir, no van a estar devolviendo un valor específico, sino que serán solamente funciones pausables. Aquí vemos que en la ejecución del hilo principal vamos a mandar a ejecutar estas dos tareas, estudiar promises y leer Twitter. En particular, estudiar promises, como verán, solamente hace console logs y la palabrita yield, que permite pausar dos veces aquí la evaluación de esta función pausable que es estudiar promises. De la misma manera opera leer Twitter, en el cual estamos haciendo diferentes cosas y eso va a permitir que podamos probar nuestra función principal, que es la de ejecutar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acá lo estuve anotando como para no olvidarme de lo que hay que hacer, y es ejecutar las tareas una a una hasta tanto se vayan completando. O sea, mientras haya tareas para ejecutar, estaremos dentro de esta función. Es decir, hay que trabajar con un while. El while se tiene que dar mientras
no sea vacía la lista de tareas. ¿Por qué hablamos de que la lista de tareas se vacíe? Porque cuando se complete una tarea la vamos a sacar de esta colección que recibimos como parámetro. Entonces, una cosa importante es, como vamos a trabajar con un while, necesitamos un índice, el índice i, que nos va a dar la tarea actual. Entonces aquí tenemos tarea actual, que va a ser igual a tarea sub i. ¿Cómo mandamos a evaluar un generador? Ya lo sabemos, ¿no? Tarea actual.next. ¿Eso qué nos devuelve? Bueno, podríamos hacer esto, ¿no? Podríamos guardar una referencia en done de esta manera, o también podemos hacerlo mediante destructuring, ¿sí? Es decir, de esta manera solamente tomamos lo que nos interesa, que es no el valor, sino el flag done, que va a estar en true cuando la función pausable haya terminado, ¿no? En ese caso, cuando haya terminado la función, lo que tenemos que hacer es eliminarla de la lista, para lo cual la poco conveniente función splice, ¿sí? Que permite decir desde dónde comenzamos a eliminar y cuántas tareas queremos eliminar. En este caso, queremos eliminar una tarea y partiendo de la tarea sub i. La tarea i, que es la que queremos eliminar. Una vez más, aquí lo que necesitamos es avanzar las tareas, para lo cual hacemos un i++, ¿no? En ese caso, estudiar promises es la i sub 0 y sub 1 será leer Twitter. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a 2? Bueno, cuando llegamos a la longitud de la lista, es decir, cuando i sea mayor o igual a tareas length, lo que tiene que pasar es que i debería ser 0, ¿sí? Para evitar pasarnos del índice máximo del array y que esto nos tire error, ¿sí? Length, por supuesto, es así, más allá de mi pequeña problemita de apuro de teclas. Entonces aquí ya tenemos esta definición. Pasemos a evaluarlo. Abriremos una terminal, luego nos posicionamos dentro del directorio correspondiente y luego sí lo ejecutamos mediante la instrucción npx tsnode, dado que vamos a transpirar de TypeScript a JavaScript dentro de un entorno de Node, y el nombre del archivo que es tareas.ts. Una vez que se ejecuta, fíjense cómo termina funcionando esto, ¿no? Primero se evalúa estudiar promises, claramente que es el primer generador que nosotros estamos invocando. Aparecen los dos console log y luego el yield delega el control hacia leer Twitter, que es, en realidad se delega al ejecutar, ¿no? Que a su vez le pide a leer Twitter que evalúe la primera línea hasta tanto aparezca el yield. Cuando aparece el yield, después se vuelve una vez más el control a estudiar promises y así sucesivamente hasta que finalmente, cuando terminamos de estudiar promises, queda únicamente la tarea de leer Twitter. Por eso aparecen los últimos 3 console logs que son asociados a esta actividad. En la función leer Twitter tenemos la carga de una foto, operación que vamos a subir ahora para darle un poquito más de sabor. Vamos a agregar este yield aquí y en el medio vamos a invocar a un nuevo generador que se llama subir foto. Nosotros podemos desde un generador llamar a otro generador con el comando yield asterisco que hemos presentado anteriormente para poder trabajar con un conjunto de valores. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es pedirle dentro del generador leer Twitter que se delegue al generador subir foto que tenemos aquí. Y entonces lo que va a pasar es la operación de cargar la foto tarda 10 segundos. Vamos a ver primero qué es lo que ocurre si pensamos esta operación como sincrónica. Es decir, estamos invocando a una función sleep de 10 segundos, que la tenemos aquí, que lo que está haciendo es tomando el valor en el cual se invocó inicialmente la función y preguntando todo el tiempo mediante polling
a ver si llegamos a pasar esos 10 segundos. Cuando queremos evaluar esto, fíjense que iniciamos el estudio de las promises y luego cuando pasamos a leer Twitter, al cargar la foto, tenemos que estar esperando esos 10 segundos y no estamos pudiendo evaluar ninguno de los otros procesos, ni estudiar promises ni leer Twitter, ¿no? Estamos bloqueando ese único thread sincrónico con el que contamos dentro de Node. ¿Sí? Entonces no es una buena estrategia hacer eso, ¿no? Entonces lo que queremos evaluar es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que se dispare esa búsqueda, esa espera de los 10 segundos en forma asincrónica? Bien, para eso no podemos usar el método sleep manual, casero, sino que lo que vamos a hacer ahora es utilizar este objeto timer que acabamos de construir nosotros. Es un objeto ad hoc. Y esa clase timer tiene un método generador wait. Podríamos haberlo hecho con funciones y con variables globales, pero queríamos mostrar un ejemplo concreto dentro de esta aplicación y en el cual vamos a pasar la cantidad de milisegundos que queremos esperar. La técnica es muy similar. Tomamos el momento de ahora y lo que hacemos es un while, solamente que en lugar de estar ejecutando continuamente dentro del hilo sincrónico, estamos pausando la pregunta hasta tanto nos vuelvan a invocar, ¿no? Entonces estamos liberando el control hacia el event loop. El event loop lo que va a hacer es permitirle a las otras tareas que se vayan evaluando y bueno, sí habrá una consecuencia, ¿no? La consecuencia es que cuando nosotros estamos leyendo Twitter y queremos subir la foto, no vamos a poder continuar con el resto de los procesos hasta que no se termine de cargar la foto, ¿no? O sea, no vamos a postear un Photoshop gracioso ni continuar con el resto de las tareas. Pero es interesante pensar en que un método generador va liberando el control sucesivamente y fíjense la diferencia que vamos a tener aquí cuando mandemos a evaluar, ¿sí? Fíjense que aquí ya se completó el proceso de estudiar promises y lo que está demorando es la carga de las fotos, ¿no? Por lo tanto, cuando se termine de cargar la foto, va a completarse el proceso de leer Twitter, ¿sí? Pero por el contrario de lo que pasaba antes, donde yo al cargar foto no podía hacer ninguna otra cosa, estoy liberando el control y eso me permite justamente no bloquear el thread que necesito tener activo dentro de Node. Acabamos de implementar entonces un proceso que permite ejecutar tareas generadoras. De esa manera estuvimos reproduciendo el mismo comportamiento que tiene el event loop en Node y viendo cómo se alteran los flujos en base a una espera sincrónica o asincrónica. Hemos visto anteriormente que mediante el yield asterisco podemos delegar una función generadora hacia otra. Vamos a hacer lo mismo en el caso de leer Twitter y estudiar promises, de manera de tener un montón de funciones generadoras chiquitas. Vamos a refactorizar esta función generadora, estudiar promises, la vamos a separar en tres partes. En la primera nos estamos dando ánimo, básicamente, así que vamos a definir una función generadora, darnos ánimo, que va a actuar como un generator de void. Vamos a copiarnos esta estructura que nos va a servir, porque en el segundo caso lo que estamos haciendo es aprender iteradores. Mientras que en la tercera parte estamos aprendiendo generadores. ¿Sí? Ya tenemos esta estructura, lo que nos falta es ubicar convenientemente cada uno de las líneas de código que queremos ejecutar. Por aquí, por aquí y por aquí. Y aquí lo que tenemos que hacer es invocar primero a darnos ánimo, para lo cual aquí sí tenemos que invocarlo mediante el yield asterisco. El mismo yield asterisco es el que vamos a utilizar para aprender
iteradores en segundo orden. Y por último, el hecho de aprender generadores. ¿Sí? Y de esa manera, fíjense cómo acabamos de separar en diversas corrutinas la corrutina mayor, que es la de estudiar promises, ¿no? Que a su vez está encerrada dentro de este proceso de ejecución general. Vamos a hacer lo mismo con leer Twitter y ya volvemos. Acabamos de hacer lo mismo para nuestra función generadora leer Twitter. En este caso tenemos el tweet del Photoshop, el leer tweets principales que está aquí, el hecho de indignarnos por los trending topics y por último enviar un mensaje privado a una amiga. Podríamos renombrar esto a enviar mensaje privado para que te queden todos verbos, ¿sí? Y ahora viene la parte interesante, para lo cual volvemos a nuestras PPTs. Lo que te proponemos es que todas las funciones generadoras que acabamos de definir se pueden pasar a funciones async utilizando el formato async await. Vamos a volver a Visual Studio Code para ver cómo se hace. Fíjate, por ejemplo, esta función generadora darnos ánimo, que podemos transformar en una función async. Por supuesto que el tipo ya no puede ser generator void, sino que tenemos que convertirlo a promise void y debemos sacar el yield. Eso compila perfectamente, por supuesto, compila la definición de darnos ánimo, ya no funciona el formato y el asterisco aquí, ¿no? Entonces, una función asincrónica, ¿cómo tenemos que invocarla? En este caso con el syntactic sugar de un await, ¿sí? Lo cual nos va a llevar a hacer ciertos cambios que tenemos que hacer, ¿no? Porque en este caso el await solamente puede funcionar dentro de una función async. Entonces, bueno, si queremos hacer eso, o bien, bueno, aplicamos el quick fix, ¿no? De definirlo como una función asincrónica, pero ya no tenemos que ponerle el asterisco porque ya no va a ser un generador, es decir, esto es absolutamente cualquiera, ¿sí? O bien, bueno, ya directamente lo que podemos hacer es reemplazar todo lo que sea function asterisco por async function. ¿Sí? Estos 9 lugares en donde estamos cambiando. Y la otra cosa que tenemos que hacer es, bueno, por supuesto, el tipo generator tenemos que cambiarlo a promise en los 10 lugares donde estamos. Es un poquito más rebuscado, pero bueno, el yield asterisco, esto todavía no es rebuscado, ¿sí? Esto lo vamos a reemplazar por una await. Y sí, lo que tenemos que hacer es todo lo que sea yield, teniendo en cuenta la expresión regular, lo vamos a eliminar. Con lo cual, bueno, ahí lo acaba de volar, no me está indentando correctamente. Me pone un poco nervioso, pero tenemos un quick fix. Es que puedo activarlo, ahí está. Acabamos de arreglar los problemas de indentación. Y lo último que te queremos contar es que no vamos a utilizar el timer wait, sino que vamos a construir una nueva función, async sleep, pasándole los 10 segundos que queremos esperar para demorar la subida de la foto. De manera que vamos a construir aquí una nueva función, async, que se va a llamar justamente async sleep. Va a recibir la cantidad de milisegundos que queremos esperar y lo que tiene que devolver es una promise que haga el correspondiente set timeout. Ahora sí tenemos pasada a formato async await cada una de las corrutinas que anteriormente eran funciones generadoras. Y ahora vamos a ver cómo al pasar de funciones generadoras a funciones async await, el proceso central que ejecutaba las tareas se cambia simplemente por un promise all, que es básicamente lo que nosotros habíamos implementado. De vuelta por aquí, por estos pagos de Visual Studio Code, vamos a eliminar todas estas líneas y vamos a reemplazarlas por un await
promise all de tareas, lo cual permite disparar una ejecución en paralelo, ¿no?, dentro del thread pool de todas estas operaciones asincrónicas y luego retomar el control una vez que todas hayan terminado. Lo último que nos falta es, por supuesto, todo await debe estar encerrado dentro de una función async o bueno, dentro de un thread que sea asincrónico. Aquí ya podemos disparar la ejecución asincrónica y ya que estamos podemos ver qué resulta de evaluar esto en la consola. Acabo de abrir una terminal y voy a mandar a correr este archivo para ver que una vez más comenzamos estudiando las promise. Al leer Twitter estamos cargando la foto, esto tarda. El estudiar promises se resuelve antes y una vez que termina de cargarse la foto pasamos por cada una de las actividades que forman parte del proceso de leer Twitter. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.